sobre el dengue y sobre todo la implicancia cardíaca que tiene el dengue. Personas que han tenido esta enfermedad, que puede tener complicaciones severas, incluso llevar a la muerte en nuestro cuerpo, pero cómo afecta a nivel cardíaco justamente el dengue. Está ya conectado el doctor Diego Federico Echazarreta, es médico cardiólogo, miembro además de la Federación Argentina de Cardiología, así que lo vamos a sumar a este interactivo. Federico, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo te va? Un placer tenerte con nosotros. Gracias por sumarte al interactivo. Bueno, dengue en la República Argentina, ¿no? Noticia, lamentablemente, que tenemos que hablar, casos que no paran de aumentar. Del 2023 hasta marzo del 2024, más de 120.000 casos. Aproximadamente en este 2024, casi 80 fallecidos, ¿no? Definitivamente una epidemia de dengue, y llamar a la población a tomar acción en esto, pero también, por supuesto, a la política pública, ¿no? Al Ministerio de Salud, a tomar cartas en el asunto con todo lo que se puede hacer al respecto. Y si hablamos de la picadura de dengue en la persona y nos circunscribimos a tu especialidad, lo cardíaco, el corazón, ¿qué le pasa a una persona? Bueno, en realidad es importante, tanto Fernando y Sebastián, tener en cuenta que para tratar de enmarcar el problema, vos dijiste bien los datos del último boletín epidemiológico nacional, de esos 80 fallecidos, 69 son del 2024. Y eso llama la atención. De esos 69, casi la mitad, 28, eran pacientes que tenían antecedentes de riesgo cardiovascular. Diabetes, insuficiencia cardíaca, algún tipo de cardiopatía, esto quiere decir problemas valvulares, infarto, ACV. Entonces la proporción de esos fallecidos y la comorbilidad, como decimos los médicos, justamente hacen que nosotros pensemos que ahí hay realmente un factor que hace acelerar la mala evolución de estos pacientes. Pero por otra parte, por un concepto que a veces no se repite demasiado, porque la verdad que no hay muchas campañas de difusión al respecto. Acá el problema es que cuando hay una primer picadura del mosquito, de la Aedes aegypti, y la transmisión del primer contacto con el virus tiene 4 serotipos. Pareciera que los 3 son los más agresivos, pero esa primera infección en realidad en pocos casos progresa hacia cuadros graves. Pero cuando hay una segunda, digamos, contacto con el virus, y si el serotipo es diferente, por ejemplo, tuvimos primero un contacto con el serotipo 1 y después con el serotipo 2, pareciera que ahí sí aumenta entonces la progresión a cuadros de mayor gravedad, y en los que tienen algún factor de riesgo cardiovascular, una cardiopatía estructural, pareciera que les va bastante peor, ¿no? Claro, el antecedente en ese caso complica y bastante. Y los argentinos, doctor, a ver, no es una pregunta aislada la que le quiero preguntar en materia de salud cardíaca. ¿Cómo estamos los argentinos? Teniendo en cuenta que el avance de esta epidemia se está dando en este país y nos miran desde el mundo. A ver cómo combatimos al dengue. Definitivamente, el problema de Argentina, como muchos de los países latinoamericanos, es que tiene una transición demográfica y epidemiológica bastante complicada, porque todos se darán cuenta de que aquí conviven endemias ya, como la del dengue, endemias como la del Chagas, por ejemplo, también, con patologías dignas del primer mundo, como la pandemia, digamos, aquí, que estamos viviendo ya incluso en los países del este, de obesidad, de hipertensión, de diabetes, y en general muy mal controlada, asociadas a una disminución del tabaquismo muy relativo, como factor de riesgo, en donde uno tiene que tener en cuenta entonces que en nuestra población, según la última encuesta de hogares, la proporción de hipertensos es elevadísima, asociada a que la mitad de la población argentina tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, estamos frente a la tormenta perfecta, digamos, factores de riesgo muy presentes en la población, con algún tipo de patología de este tipo. Es una enfermedad, el dengue, de enfermedades desatendidas, porque evidentemente no se ha puesto foco desde lo epidemiológico, pero tampoco desde lo terapéutico. Igual que pasa con el Chagas, para decirlo claramente, ¿no? Uno lo asocia solamente al Chagas a la vinchuca, y en realidad hay un Chagas urbano, concreto, de transmisión de madres a hijos, ¿no? También en los embarazos, ¿no? Del cual se habla muy poco. Digo entonces que, como pasó con el COVID, está pasando también, en menor proporción, pero con el dengue, donde estas infecciones
asociados a estadios inflamatorios hacen que los pacientes predispuestos les vaya peor. Clarísimo, doctor. Respondió perfecto lo que le preguntaba, que era un poco darle ese marco de la salud cardíaca en los argentinos, teniendo que lidiar con la epidemia de dengue y los cuadros que se pueden complicar. Y quería hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de las vacunas, y también llega este mensajito que va de la mano de Noelia Silvera, que nos está mirando, y pregunta, doctor, hola, ¿a los niños se les puede aplicar la vacuna contra el dengue? ¿Hay alguna adversidad? Bueno, yo le quería preguntar también en caso de que una persona tenga alguna afección cardíaca, creo que previa, preexistente, creo que lo más saludable sería cuanto antes tratar de vacunarse. Totalmente, estamos viendo en los medios un poco cómo esta discusión se está planteando acerca de la inclusión o no en el calendario nacional de la vacuna. La vacuna, la Qdenga, que es la que tenemos nosotros, del laboratorio Takeda japonés, ha sido probada eficazmente y sin efectos adversos en pacientes entre 4 y 60. Por lo tanto, ahí tenemos una amplia avenida como para poder tratar a nuestros pacientes y, como decís vos, especialmente quienes tienen algún tipo de comorbilidad que los hace más susceptibles a que puedan evolucionar peor. En realidad, es definitivamente cierto que la vacuna disminuye y otorga inmunidad a todos los pacientes. Y recuerden, son 2 dosis con una diferencial de 3 meses aproximadamente entre una y otra. Hoy, lamentablemente, no hay, desde el punto de vista público, un acceso gratuito a la vacuna y ronda entre los 70 y los 100 mil pesos cada una de las dosis. Bien, aunque en algunas provincias es gratuita la vacuna. A plantearse, claro, claramente. En determinado momento va a suceder, en algún momento se planteó, bueno, si el problema es el segundo contacto, entonces ¿por qué no tomamos a todos los pacientes que han tenido un primer contacto y los protegemos? El problema es que detectar a esos pacientes es muy difícil, porque ahí viene otra aclaración que es importante comentar. El dengue, recordemos que en el primer episodio es oligosintomático o asintomático en una enorme proporción, 80% de la población. En realidad, los casos que progresan al empeoramiento son relativamente pocos, ¿no? Entonces, bueno, uno puede haber creído que tenía un estado febril de otro tipo y entonces no se hace ningún tipo de test. Claro. Ahí es más difícil. Doctor, y en el caso de la segunda picadura, supongamos que la primera fue de los 4 serotipos, bueno, fue con el 1. Con la segunda picadura vuelve a ser con el 1 también. ¿El cuerpo ya tiene anticuerpos para defender eso? Sí, definitivamente. ¿O se complica cuando tiene que ver con los otros serotipos? No, la inmunidad es total después de la primera picadura con este serotipo y en realidad ante la segunda uno es inmune. El problema es realmente si cambiamos el serotipo. Y por otra parte, es la característica de la Aedes aegypti, ¿no? La Aedes aegypti justamente es un mosquito que pica muchas veces, este es un dato que por ahí no se conoce tanto, porque no tiene un mecanismo digestivo en el cual absorbe la sangre y plenifica el sistema digestivo. Hay muchos mosquitos que esto lo hacen así, pican una sola vez y no vuelven a picar. Lamentablemente, la Aedes aegypti pica muchas veces porque pica muy poquitita cantidad de sangre en cada una de esas picaduras, y en una habitación puede picar a muchos de los presentes allí, por eso difunde la enfermedad con gran facilidad. Claro, y tengo entendido también, doctor, que es un mosquito un tanto como el gazán, que tiende a quedarse en lugares más estáticos, y bueno, ahí donde empieza a picar, a toda la familia, por ejemplo, puede picar, porque pica varias veces. Fundamentalmente a la mañana y al atardecer, o en zonas donde hay mucha luz. Hay que pensar que, bueno, ¿cuáles serían las estrategias de prevención? Bueno, o los repelentes. Lamentablemente el Aedes aegypti, como era lógico, iba a empezar a tener cierta resistencia, y eso está sucediendo, y vestirse con todas ropas que puedan cubrir la superficie del cuerpo, especialmente quien ya sabe que ha tenido una primera infección. Bien, la última pregunta, doctor, y no le quitamos más tiempo, pero que tiene que ver con eso, con recomendaciones justamente que pueda ofrecer, contarnos para lo que es el seguimiento o la vigilancia cardiológica, bueno, a largo plazo, ¿no? De pacientes que ya han tenido dengue. Sí, yo daría de 2 tipos. Uno, para la población general, me parece que primero la detección, una fiebre que se extiende por 7 días sin un origen concreto, un paciente que no tiene un estado de vías catarrales ni
está asociado con un foco, una infección en una muela, una cosa de este tipo, pero que se extiende durante 7 días, asociada a dolor abdominal, a diarrea, a náusea. Ese es el cuadro típico con dolor en las articulaciones y en los músculos, ¿no? Entonces es importante la detección y eventualmente la consulta, y en esos primeros 7 días un test que se llama PCR puede detectarlo con gran rapidez. Después de los 7 días se utiliza otro tipo. Y otro dirigido al personal de la salud, digamos, porque es importante, esto puede suceder también, que este cuadro se mimetice con otros y creer que una vez que ha desaparecido la fiebre, el paciente está curado. Y lamentablemente las peores complicaciones Vienen después de la fiebre. son esas 48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre. Por lo tanto, ahí es donde más atención tenemos que tener, porque el cuadro de descompensación no se produce en días, se produce en horas. Entonces, el tratamiento, que paradójicamente es darle mucho líquido, casi 4,5 litros en las primeras horas, se debe producir en ese periodo, así que cuidado a mirar a nuestros pacientes si están internados en esa fase. Doctor, ha sido clarísimo. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y su conocimiento aquí en Interactivo. Gracias. A ustedes, muchas gracias, Sebastián Fernández. Un abrazo grande, que le vaya muy bien. La palabra entonces, más